Buenas tardes, jóvenes. Ya parece que está la mayoría. Bien, vamos a continuar entonces con equilibrio químico. Estábamos viendo, pues, me parece que estábamos viendo, sí, pues equilibrio químico, ¿no? Estábamos viendo ya la parte esta del cociente de reacción, ¿no? Entonces, sigamos viendo eso. Acá vemos la parte de equilibrio químico, ¿está bien? Y luego pasamos a ácidos y bases, o acabamos equilibrio químico, ¿recuerda? Bien, el principio de Letchatellier entonces nos indica de que si un sistema en estado de equilibrio químico es alterado por una fuerza externa, el sistema va a desplazarse en el sentido de la reacción, ya sea hacia la izquierda o ya sea hacia la derecha, para disminuir o atenuar la fuerza externa, ¿no? Ahora, los cambios que alteran o que pueden ocasionar cambios del estado de equilibrio, sin duda son, en este caso, los cambios de presión, volumen, temperatura, ¿no? O la adición de repente de un catalizador, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si la concentración aumenta, se desplaza en el sentido que disminuye la concentración. Si la concentración disminuye, lo hará en el sentido que permita aumentarla más bien. Por ejemplo, acá en este sistema es en equilibrio, que tiene una constante determinada a cierta temperatura. Si aumentamos mayor cantidad de, en este caso de NO2, lógicamente la reacción se va a desplazar hacia la derecha, pues, ¿no? Hacia la derecha va a permitir formar más trióxido de azufre. ¿Qué más va a pasar? Que la concentración del SO2 va a disminuir y también va a disminuir el exceso que añadimos, ¿no? Los cambios de volumen son equivalentes a los cambios de presión. Ya habíamos visto, me parece, todo esto, ¿no? La reacción se desplaza en el sentido que produzca menos gases si es que aumenta la presión. Si aumenta el volumen, disminuye la presión, entonces la reacción se desplaza en el sentido que produzca más gases, si es que disminuye la presión. Si aumenta la presión porque disminuyó el volumen, la reacción se desplazará hacia el lado que produzca menos cantidad de gases. Por ejemplo, para el último sistema, hidrógeno con nitrógeno, que forma amoníaco, si el volumen aumenta, la presión disminuye, por lo tanto la reacción se desplaza en el sentido que aumente en este caso, aumente la cantidad, o mejor dicho, disminuya, ¿no? Porque estamos viendo de que si el volumen disminuye, la presión aumenta, ¿no? Y si la presión aumenta, debe haber menor cantidad de gases. En otras palabras, la reacción se desplaza de izquierda a derecha, producirá más amoníaco. Ya habíamos visto que ya la constante de equilibrio solamente depende de la temperatura. Entonces, por lo tanto, si hay cambios de temperatura, también cambiará pues
el sentido de la reacción, ¿no? Cambia también el valor numérico de la constante, etcétera, ¿no? Si la temperatura aumenta, la reacción se desplaza en el sentido que absorba calor o energía, ¿no? Se favorece la reacción, en este caso se favorece la reacción que es endotérmica, pues, ¿no? Para disminuir el calor aumentado o la energía aumentada. Si disminuye la temperatura, este es equivalente a que el calor disminuya, por lo tanto, la reacción se desplaza en el sentido exotérmico que libere o produzca energía, porque solamente produciéndose mayor energía va a aumentar la temperatura, ¿no? En reacciones exotérmicas, si la temperatura aumenta, la reacción se desplaza de derecha a izquierda, ¿no? Y si la temperatura disminuye, se desplaza en el sentido de izquierda a derecha, ¿no? Habíamos visto esto de los cambios de color. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? El catalizador no altera la velocidad de reacción, ¿no? Ya habíamos acabado esta parte. Bien, veamos otro, entonces. Algo de problemas, a ver. Antes de ver problemas, a ver, la misma plataforma. Por ejemplo, el equilibrio del cromato dicromato, por ejemplo, ¿no? Que esto en medio ácido, medio ácido. Veamos esto. Principio de Le Chatelier. Tiene la reacción del dicromato de potasio con agua. ¿Y qué pasa si es que agregamos ácido? El cromato es de color anaranjado y el cromato es amarillo y el dicromato, el Cl2O7 menos, es de color anaranjado. We have two test tubes containing a solution of potassium chromate. We will add 6 molar nitric acid to one of the tubes. We notice that the solution turns orange. This indicates that the reaction has shifted in the reverse direction from the chromate to the dichromate. The nitric acid provides a source of hydrogen ions. The reaction shifts in the reverse En direction. exceso de ácido, entonces el cromato amarillo se vuelve de color anaranjado porque la reacción se desplaza en el sentido hacia el anaranjado. Ahora tenemos ahí, ¿qué pasa si esto le echamos un álcali? Va a virar hacia el color amarillo, ¿no? Which indicates that the equilibrium has shifted from the dichromate to the chromate. The sodium hydroxide removes hydrogen ion from the solution, causing the reaction to shift in a forward direction. We have 3 test tubes, one containing a solution of potassium chromate and 2 test tubes containing solutions of potassium dichromate. We're going to add a solution of 0.1 molar chloride to the solución de cloruro de bario e inmediatamente se forma un precipitado insoluble, ¿no? We're going to add a solution of barium chloride to the second tube. Que es el cromato de bario de color amarillo. Si le echamos el dicromato de potasio, se va a volver un precipitado anaranjado, ¿no? The third tube, we're going to add some nitric acid to the tube first. And then we're going to add barium chloride to the solution. En medio ácido el dicromato es de color amarillo. Mejor dicho, anaranjado, como están viendo ahí, ¿no? There's a high concentration of chromate ion, so we get a large amount of precipitate. In the second tube, we only get a small amount of precipitate. This indicates that the equilibrium lies very far towards the dichromate side and only a small amount towards the chromate side. When we add acid to the third tube, it shifts the equilibrium in the reverse direction.
and decreases the chromate ion concentration to the point where no barium chromate forms. If we take some of the solid barium chromate and add 6-molar nitric acid, we see that the solid goes back into solution and the solution turns orange. Adding the nitric acid provides a source of hydrogen ions. The hydrogen ions combine with the chromate ions and shift the equilibrium in the reverse direction to form dichromate. The solution turns orange. As we add more and more hydrogen ions, the equilibrium is forced further in the reverse direction and the solid completely dissolves. Bien, entonces vieron que se formó el cromato de... Now if you put a lot of sugar. Bien, entonces ahí vieron las reacciones del cromato y el dicromato. Entonces lo último fue que prepararon dicromato de, mejor dicho, cromato de bario por precipitación. Y ese cromato de bario luego le echaron ácido y empezó a disolverse hacia la forma del color anaranjado que daba el ion dicromato, ¿no? ¿Está bien? Entonces hacerse un pequeño informe de eso porque puede preguntarse en un examen, ¿no? Sobre ese video. Veamos el equilibrio del NO2. Nueva banca móvil BSP. Los hemos escogido ustedes, clientes del banco, para crear juntos la nueva banca. Bien, veamos el equilibrio ahora del dióxido de nitrógeno con el tetróxido de nitrógeno, ¿no? Muy buenas alumnos, aquí Yuri Kimblad una vez más para hablar de química y hoy vamos a hacer otro experimento para que se vea claro un concepto químico. Como veis por el título, vamos a hacer un experimento de un equilibrio. El equilibrio químico es ese concepto que es tan difícil de asimilar porque normalmente es bastante difícil de ver una reacción que está en equilibrio y entender efectivamente lo que es. Igual que sucedía en las reacciones de precipitación, que muchas veces se estudian sin saber exactamente qué son, sin haber visto nunca ninguna, con el equilibrio pasa igual. Muchas veces se estudia qué es un equilibrio sin verse ninguna reacción de este tipo. Así que como la ciencia se basa en la observación y la interpretación, vamos a observar una reacción en equilibrio y para ello vamos a hacer la típica que se suele hacer en los ejercicios, una reacción en fase gas, que es la dimerización del NO2. Dos moléculas de NO2 en fase gas dimerizan en equilibrio para dar N2O4 en fase gas.
Esta es una reacción que seguramente estaréis hartos de verla en vuestros ejercicios. Y es exotérmica. Esto va a ser importante, ¿vale? Pues bien, para llevar a cabo esta reacción lo que vamos a hacer es producir NO2, introducirlo en un recipiente y ver cómo se comporta en determinadas condiciones. El NO2 lo vamos a producir a través de una reacción muy simple del cobre con el ácido nítrico. El cobre, con 4 moléculas de ácido nítrico, produce nitrato de cobre más 2 moléculas de NO2 en fase gas más 2 moléculas de agua. Esta es la reacción que vamos a llevar a cabo para producir el NO2. Ahora bien, el NO2 es un gas que tiene un color marrón oscuro, ¿de acuerdo? Es un gas tóxico, por eso esta reacción hay que llevarla a cabo en un lugar con mucha seguridad, en una vitrina bien ventilada, en condiciones muy controladas. Y por otro lado tenemos que el N2O4 es una molécula incolora, no tiene ningún tipo de coloración. Entonces nosotros vamos a introducir NO2 en un recipiente y variando las condiciones del sistema vamos a ver cómo se vuelve más oscuro o menos oscuro en función de que se forme más NO2 o se forme más N2O4. Si tenemos una mezcla de ambos gases, cuanto más NO2 tengamos, más oscuro será, y cuanto más N2O4 tengamos, más incoloro será. Pues bien, empezamos con la parte experimental. Lo que estáis viendo ahora mismo es el montaje. Dentro del matraz redondo tenemos filamentos de cobre y vamos a añadir gota a gota ácido nítrico concentrado. Como he dicho antes, esta reacción hay que hacerla en vitrina, con mucha seguridad. Y como veis, al añadir el ácido nítrico inmediatamente se empieza a formar un gas de color marrón oscuro. Con este gas vamos a rellenar los recipientes que tenemos abajo, vamos a rellenar 3 en concreto. Y estos 3 recipientes los vamos a someter a 3 temperaturas diferentes. Uno de ellos lo vamos a enfriar en un baño de hielo a 0 grados, otro lo vamos a dejar a temperatura ambiente y otro lo vamos a calentar en una placa calefactora alrededor de 100 grados. Como veis ahora mismo a cámara rápida, en el recipiente que tenemos menos temperatura, en el que está en el baño de hielo, el color está disminuyendo, se está volviendo cada vez más incoloro, mientras que el que está en la placa calefactora cada vez se está volviendo más oscuro. Veamos qué está pasando aquí. Bien, tenemos aquí la reacción y como hemos dicho antes, esta reacción es exotérmica. Y como ya hemos visto en el canal previamente, cuando aumentamos y disminuimos la temperatura de un sistema, la entalpía entra en juego. Cuando tenemos una reacción exotérmica y aumentamos la temperatura, lo que estamos haciendo es que el equilibrio se desplace hacia la izquierda. ¿Esto qué implica en esta reacción en concreto? Pues que tenemos el NO2, que es una molécula con color oscuro, mientras que el N2O4 es incoloro. Por lo tanto, si desplazamos el equilibrio hacia la izquierda, vamos a estar consiguiendo que haya cada vez más N2O4 y por lo tanto la mezcla va a estar cada vez más oscura. Sin embargo, si a nuestra reacción la enfriamos, al ser exotérmica, vamos a hacer que se desplace hacia la derecha, hacia la formación de N2O4. Y como el N2O4 es una molécula incolora, al estar desplazando el equilibrio hacia esta molécula, cada vez se va a ir haciendo más incolora la mezcla. Va a perder ese color marrón. Es por esto por lo que el bote que está en el baño de hielo es más incoloro, mientras que el bote que está en la placa calefactora cada vez se va haciendo más oscuro. Y esto que estáis viendo efectivamente es un sistema en equilibrio porque inicialmente hemos puesto las mismas condiciones en cada uno, hemos puesto el mismo gas, pero modificando la temperatura veis perfectamente que cambia la composición del sistema. O sea que ahora mismo ya tenéis enfrente de vosotros un sistema que simplemente cambiándole la temperatura ha adquirido un estado distinto, un estado diferente de equilibrio. Pero bien, si una cosa caracteriza a los equilibrios es precisamente que son reversibles. Es decir, en teoría ahora, si los quitáramos de donde están y los dejáramos reposar y que volvieran a como estaban al principio, deberían de adquirir todos el mismo color porque volverían a estar todos en el mismo estado. Los equilibrios son reversibles, así que vamos a hacerlo a ver qué tal. Como veis ahora a cámara rápida estamos observando que efectivamente vuelven al estado inicial. Así que aquí tenéis un claro ejemplo de equilibrio químico. Es un sistema que es eternamente dinámico, va hacia un lado pero también va hacia el otro. Esto implica que modificando las condiciones del sistema podemos hacer que esta dirección sea preferente o que esta dirección sea preferente.
Así que nada, yo espero que con este vídeo ahora ya entendáis un poquito mejor qué es un equilibrio, que al menos lo hayáis visto con vuestros ojos, que le hayáis puesto cara a este sistema y que hayáis visto claramente cómo es algo que va hacia adelante y va hacia detrás, que va en los dos sentidos, que es algo dinámico, modificable, y como siempre ya sabéis que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia podéis ponérmela en comentarios o ponérmela a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. La sensación de pinchazo en los dedos. Bien, vimos pues entonces el equilibrio del, en este caso del dióxido con el tetróxido de dinitrógeno, ¿no? Entonces vieron los cambios de temperatura que ocasionan desplazamientos, ¿no? Bien, entonces ahora veamos a otro tema que ya es, a ver si. ¿Se ve el PPT, jóvenes? No, profesor. ¿Ah? ¿Se ve o no? No, profesor. No se ve, entonces ya. Esto es para practicar algo de... Bien, entonces el equilibrio químico, ya saben que se alcanza a una temperatura constante, es un equilibrio dinámico, que se alcanza espontáneamente, ya sea que se parta de reactivos o se parta de reactantes, ¿no? Viendo ejercicios, dice, estoy ya repasando respecto a la velocidad y la ley de acción de masa, ¿no? Por ejemplo, acá me dice la velocidad de reacción del NO están en la relación de 3:2. NO y agua. Eso es cierto, ¿no? el R del NO es al R del agua como el coeficiente como 4 es a 6, ¿no? O 2:3. Por lo tanto, este enunciado es incorrecto, ¿no? Entonces, esto es falso, ¿no? Es una reacción de equilibrio homogéneo, verdadero, ¿no? La ley de acción de masa nos dirá que la velocidad de reacción directa es igual a la concentración del amoníaco a la cuarta concentración del oxígeno. Verdadero, ¿no? No daría pues que los enunciados 2 y 3 son verdaderos, ¿no? Profe, creo que pedí las falsas. ¿Sí? Ah, esto es lo correcto. Bueno, pero ese suponiendo que sea, pues. Entonces acá solamente están pidiendo lo incorrecto, que sería la 1, ¿no? La siguiente dice, ¿es una reacción exotérmica? Sí, ¿no? ¿Está bien? Y si dice delta H, esto sería lo falso, ¿no? Porque si es exotérmica, ¿correcto? Está bien. Pero cuando queremos pasar a ecuación, sería delta H, energía de productos menos energía de reactantes, debe salir esto de acá, pero con signo negativo, ¿no? Menos
221 kilojoule, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, el primer enunciado es incorrecto. Entonces, si tuviéramos que hacer el perfil de reacción, el avance de reacción, entonces tendríamos así, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces acá estaría el 12O, gas, acá estaría carbono sólido más el O2, ¿no? Y si es reacción reversible, entonces dice, la energía de activación de la reacción inversa es igual a la energía de la reacción inversa, falso, ¿no? La directa y la inversa. La energía de activación de la reacción directa debe decir acá, ¿no? Es igual a la energía de activación de la reacción inversa. Y eso también sería falso, ¿no? Porque este sería energía de activación inversa. ¿No? ¿Sí o no? Y lo de acá sería la energía de activación directa, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, falso. Delta H inversa igual a delta H directa, verdadero, ¿no? Entonces sería falso, falso, verdadero, ¿no? Falso, falso, verdadero. Y acá indique la expresión de equilibrio. Ya eso ya es simplemente ya ejercicio de práctica, pues, ¿no? Acá ¿qué tipo es? Equilibrio homogéneo, ¿no? Homogéneo. Equilibrio heterogéneo, ¿no? Acá también equilibrio heterogéneo. Y acá equilibrio heterogéneo, ¿no? Entonces, si nos piden K sub C, y nos piden la relación numérica, dicen. K sub C entonces va a ser igual a ¿qué? Concentración del HCl elevado a la cuarta por la concentración del O2 sobre... Hagamos las dos primeras nomás, el resto lo hacen ustedes. Sobre la concentración del cloro al cuadrado por la concentración del agua elevado al cuadrado también, ¿no? K sub P igual a presión del HCl a la cuarta por presión del O2 sobre presión del cloro al cuadrado por la presión del agua, ¿no? Delta N gases, ¿cuánto sale? Delta N gases sale 4 más 1 menos 2 más 2. Y nos queda 1, entonces K sub P va a ser igual a K sub C por RT, ¿no? La presión debería estar al cuadrado, ¿no? En este equilibrio heterogéneo, dime. La presión del vapor de agua debería estar al cuadrado en el caso P. Ah, a eso te refieres. ¿Está bien, pues? Ah, ¿Está bien? Después acá tendrías en el equilibrio heterogéneo que esto es constante, decimos equivalente a 1 como artificio. K sub C entonces va a ser igual concentración del CO elevado al cuadrado sobre concentración del O2, ¿no? K sub P igual presión del CO al cuadrado sobre la presión del O2, ¿no? Delta N gases, 2 menos 0 más 1, igual 1, pues, ¿no? Entonces K sub P igual a K sub C por RT, ahí queda, ¿no?
Eso es como ejercicio, ¿no? Para que ustedes practiquen el resto, las otras dos, que son equilibrios heterogéneos. Tienen que proceder de modo semejante al caso 2, ¿no? Entonces acá este es ya un problema de relación numérica, ¿no? Por ejemplo, acá sería delta n gases, ¿cuánto sale? Delta Uno. n gases igual a 1 más 1, o mejor dicho, 1 más 0, o 0 más 1, ¿no? 0 más 1 menos 0, ¿no? Por lo tanto, 1. Ese es delta n, ¿no? Entonces acá vas a tener que K sub P es igual a la presión del CO2, ¿no? ¿Ven? Y eso vale 1.16 atmósferas. Y te piden K sub P es igual a K sub C por RT a la delta N, ¿no? A la delta N. Entonces despeja simplemente lo que te preguntan, que es K sub C igual a K sub P entre RT, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Y efectúas y reemplazas operaciones, ¿no? Y ya lo tienes, 1.16 sobre R 0.082 por, en este caso, la temperatura que sería 800 más 273, ¿no? Sencillo, ¿no? Esta es teoría para que practiquen. Acá, coeficientes sencillos, ¿no? Siempre saber los coeficientes que indican las proporciones definidas. Acá es coeficiente 1, 1, 1. Concentraciones en el equilibrio, si lo ponemos acá. O podemos hablar del número de moles también, pues, ¿no? Número de moles en el equilibrio. ¿Cuánto se formó? Se formó X. De lo que había, 2 moles de cloro, 2 menos X. Y acá, del otro habría un mol del PCl3. Sería 1 menos X, ¿no? Eso sería el número de moles en el equilibrio. Pero por dato, dice, por dato, número de moles del PCl3 en equilibrio vale 0.25. Entonces, 1 menos X es igual a 0.25. Entonces, X igual a 0.75 moles, ¿no? Y con eso ya tienes, pues, las concentraciones en el equilibrio serían ¿cuántos? Concentración del PCl3 sería, en este caso, a 0.25 sobre el volumen que fue 2 litros, ¿no? La concentración del cloro igual a, nos quedaría 1.25 moles entre 2 litros y el resto sería la concentración del PCl5 igual a 0.25 sobre, en este caso, sobre 2 litros, ¿no? Y el resto ya es efectuar operaciones, pues, ¿no? Y acá nos dicen, pues,
una variante, ¿no? Recipiente de 1 litro eso, ¿no? Me están dando el valor de K sub P, ¿no? Y me están dando moles. Delta N gas, ¿cuánto sale acá? Delta N gas igual a 0. Entonces K sub P es igual a K sub C por RT a la 0, ¿no? Entonces K sub P igual a K sub C igual a 54,3. ¿No? Entonces en el equilibrio habrá 2x, acá habrá 0,5 menos x, y acá también habrá 0,5 menos x. ¿Mm? Entonces con eso ustedes pueden hallar el x. Entonces K sub C igual a 2x elevado al cuadrado sobre 0,5 menos x elevado al cuadrado, y todo eso vale 54,3. Con eso ya pueden hallar cuánto vale el x, pues, ¿no? Entonces con eso hallan el x. ¿Cuánto sale el x? Ya. El número de moles totales, ¿a qué es igual? 2x más 0,5 menos x más 0,5 menos x. Y eso me queda 2 moles. ¿No? Ah, no, 1 mol. 1 mol. ¿No? Número de moles totales es igual a... Pero esto también es igual, este número de moles totales es igual a PB entre RT, ¿no? Entonces ustedes tienen ya la presión total, va a ser igual a número de moles totales por RT entre B. ¿Era necesario hallar el X? No. ¿De acuerdo? Solamente tenían que aplicar eso nada más. ¿Tienen el número de moles totales? Sí. Tienen el R, tienen T, tienen volumen. ¿No? Acá están preguntando ya cuál es el porcentaje de reacción, ¿no? Acá tienen el equilibrio N2O4, N2 gas más O2 gas, 2NO gas. Tiene una constante bastante. K sub C dice vale 3,6 por 10 al cubo. Haciendo el planteamiento, ¿cómo sería? Entonces acá delta N gas, ¿cuánto sale? Delta N gas sale igual a 0. Entonces K sub P igual a K sub C, si es que preguntaran, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente acá, pues, ¿no? Y luego ya en el equilibrio aparecerá pues 2x, acá será 0,1 menos x y 0,1 menos x. ¿No? Y por dato tienen por dato porcentaje de reacción del O2 es igual a x sobre 0,1%, ¿no? Entonces de acá de K sub C ya ustedes encuentran el resto, pues, ¿no? Que sería 2x sobre 2x al cuadrado sobre 0,1 menos x elevado al cuadrado, y esto es igual a 36 por 10 al cuadrado, ¿no? Sencillo, ¿no? Esto es lo que están preguntando. Hayan el X y suficiente, pues, ¿no?
Y esto ya tiene que ver pues con QR, ¿no? QR igual el cociente de reacción, ¿no? Que en este caso sería igual a ¿qué? A concentración del NO por la concentración del SO3, porque esos son los datos que le están dando, sobre concentración del SO2 por la concentración del NO2, ¿no? Es cociente de reacción. Tienen ahí un valor que es NO. NO vale 0,3 por SO3 que vale 0,02 sobre concentración del SO2 0,04 por concentración del NO2 que vale 0,5. ¿Cuánto sale ese valor, no? Y luego lo comparan con ¿quién? Con el valor de la constante, pues, ¿no? ¿Y le queda cuánto? 0,3, ¿no? 0,24. A mí me sale 0,3, qué raro. Profe, a mí también me sale 0,3. 0,3 sale, ¿no? Sí, 0,3. Ya lo verifiqué. Entonces 0,3, por lo tanto, como esto es menor que la constante, menor que K sub P, que vale ¿cuánto? Menor que 85, entonces la reacción se desplaza, la reacción no está en equilibrio. No está en equilibrio, ¿no? Y se desplazará de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha para alcanzar el equilibrio, ¿no? Un nuevo estado de equilibrio. ¿Eso qué significa? No se puede determinar por falta de valor, este es falso. Este es incorrecto. Los datos corresponden a un sistema que no está en equilibrio químico. Correcto. El sistema reacciona en el sentido que favorece la formación de reactantes. Incorrecto. Se favorecen los productos, pues, ¿no? Porque va de izquierda a derecha. La reacción se desplaza de izquierda a derecha para alcanzar el estado de equilibrio. Incorrecto, ¿no? No, dice de izquierda a derecha. Correcto. De izquierda a derecha, correcto. Entonces son enunciados correctos 2 y 3, ¿no? ¿Mm? 2 y 4, ¿no? 2 y 4. En la reacción hipotética 2A igual a, ¿qué factor causará el desplazamiento del estado de equilibrio hacia la derecha? La extracción de algo del sólido no altera el equilibrio, ¿no? Por tener composición constante. El enfriamiento del sistema. Entonces acá vamos a poner desplazamiento con flechas, ¿está bien? No altera el equilibrio. El enfriamiento del sistema reversible, quitan calor, entonces se favorece la reacción que va de izquierda a derecha. El aumento de la presión del sistema, delta N gas, ¿cuánto sale acá? Delta N gas sale 0 más 1 menos
2, ¿no? Menos 1, por lo tanto, el sistema sí se ve afectado por los cambios de presión. El aumento de la presión del sistema hacia donde haya menos gases, por lo tanto, hacia la derecha, ¿no? Se favorecen los productos. La adición de un Profesor, catalizador no altera, ¿no? Entonces desplazan el equilibrio hacia la derecha, 2 y 3, ¿no? 2 y 3. profesor, una consulta. ¿Qué pasaría en el caso hipotético de que la variación del número de moles sea cero? ¿Cómo afectaría la presión al sistema? Eso ya lo hemos visto, eso no estaría, el sistema no se vería afectado, pues. Solamente hemos dicho eso, que los cambios se producen cuando el delta n es diferente de cero. Si delta n es igual a cero, los cambios de presión, volumen, no alteran el equilibrio, ¿no? ¿Ya está respondido? Sí, profesor. Bien. Pregunta. Sí, en los problemas dice que a veces aumenta la presión y aumenta la temperatura, en un mismo enunciado te dice, aumenta la temperatura y disminuye la presión. Se analiza uno cada uno. ¿Dónde dice eso? No, no, digo que un enunciado te diga, es que pasa eso los dos a la vez. O sea, aumenta el volumen y disminuye la presión. ¿Dónde se ¿Crees desplazaría? que hay esos casos? Te Creo debe que decir en todo caso. La pregunta, para que esté bien hecha, te tiene que decir cuáles son los factores que pueden aumentar simultáneamente el, el rendimiento en producto, ¿no? Esa sería otra manera de preguntar, ¿no? Que sería la correcta, ¿no? Y ahí tú analizas pues tu cuadro de desplazamiento, ¿no? De repente tienes que poner qué pasa. ¿Aumenta quién? Pueden aumentar. Si aumenta, ¿qué pasa? Si aumenta la presión, el volumen y la temperatura, que son las variables que más se usan. Entonces, desplazamiento. ¿Está bien? ¿Hacia dónde se va el desplazamiento, no? ¿Qué pasa si, por el contrario, de repente te dicen, disminuyen? Si disminuyen, presión, volumen, temperatura, ¿hacia dónde se van? ¿No? Desplazamiento, ¿hacia dónde? O mejor dicho, este cuadro está mal hecho. Vamos a hacerlo de otra manera. Para que sea más sencillo, ¿no? Las variables que tú vas a gobernar, presión, volumen, temperatura. Estas variables pueden aumentar o pueden disminuir. Se aumentan o disminuyen. Por ejemplo, para nuestro sistema, para este caso que tenemos acá, si aumenta la presión, hacia donde hay menos gases, hacia la izquierda, le favorece la formación de productos. Si aumenta el volumen, es bajar la presión, se va en sentido contrario. Aumenta la temperatura, se va hacia la izquierda, ¿no? Si disminuye la presión, es porque hay pocos gases, por lo tanto se va hacia la izquierda. ¿Está bien? Para este caso que estamos viendo, ¿no? esta diapositiva. Si disminuye el volumen, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, hacia donde hay menos gases. ¿No? Ahora, si disminuye la temperatura,
también se va hacia la. Entonces acá tienes los que aumentan el rendimiento. Entonces, ¿cuáles serían tus respuestas? Aumentan simultáneamente el rendimiento, el rendimiento en productos. Acá habría dos casos, ¿no? El caso A, B, sí, la presión aumenta y la temperatura disminuye, ¿no? ¿Está bien? B, sí, el volumen aumenta. Si el volumen aumenta y la presión y la temperatura, bueno, mejor dicho, si el volumen disminuye y la temperatura también disminuye, ¿no? Esas son las dos respuestas, ¿no? ¿Ya está claro? ¿Está más claro ahora o no? Sí, profe. Bien, este es un problema ya más interesante, pues, ¿no? Porque esto involucra mayor conocimiento de qué, de varias cosas, ¿no? Entonces acá tienen un mol de esto, ¿cuánto equivale? Un mol equivale a 24 gramos por mol, equivale a 24 gramos, un mol de esto equivale a 30 gramos, ¿no? 28 gramos. Un mol, 2 gramos. Entonces acá tienen una reacción de hidrogenación, ¿no? Una reacción de hidrogenación. Dice, si hace reaccionar un mol, número de moles al inicio, un mol de esto y del otro nada, ¿no? Nada. Número de moles en el equilibrio será, número de moles en el equilibrio será, esto será X, acá será 1 menos X y 1 menos X. Y me dicen que toda esta mezcla tiene densidad de la mezcla igual a, ya saben que es la expresión por la masa molar aparente, por RT, sobre RT, y eso vale, ¿cuánto? 0,267 gramos por litro, ¿no? Entonces, para resolver el problema, bien, el valor numérico de K sub P, pero para ir a hallar K sub P tenemos que hallar presión del C2H6 sobre la presión parcial del C2H4 por la presión del hidrógeno. ¿Está bien? Pero acá de la densidad ustedes despejan, ¿no? Masa molar aparente igual a densidad por R y T entre la densidad, ¿no? La masa molar aparente igual a DRT, densidad de RT entre la presión. Eso ya lo tienen ustedes que resolver. Pero esto también es igual a ¿qué? El valor que le salga va a ser igual a la fracción molar del C2H4 más por la presión del CH4 por la masa molar del C2H4 más fracción molar del
hidrógeno por la masa molar del hidrógeno, más la fracción molar del C2H6 por la masa molar del C2H6, ¿no? ¿Qué más tienen? Además saben que fracción molar del C2H4 más la fracción molar del C2H del H2 más la fracción molar del C2H6 es igual a 1, pero acá ¿qué cosa conocen? Pero la fracción molar del C2H4 igual a la fracción molar del H2, ¿no? Entonces ponen eso, reemplazan acá, pues, ¿no? De tal manera que sea ya más fácil de resolver, ¿no? Y una vez hallado eso, entonces luego que ya tienen las fracciones molares, ustedes ya saben que la presión parcial de un gas cualquiera es igual a la fracción molar del gas por la presión total, ¿no? Y si ya tienen esto, que ya son datos conocidos, ya tienen el problema resuelto, ¿sí o no? Porque simplemente tendrían que reemplazar en caso P los valores de las presiones parciales obtenidas. Era la manera de resolver ese problema, ¿no? Ya queda como ejercicio que ustedes completen la solución, ¿no? Que ya la tienen incluso. Pero sería bueno confirmarla, ¿no? Acá algo simple del equilibrio. Le Chatelier dice, indique la proposición incorrecta. Según los factores que nos estarían dando, desplazamiento poniendo por flechas, aumento de la temperatura. Entonces, acá me está diciendo que esto, entonces la energía está acá. ¿Eso qué significa? 131 kilojoules, ¿no? Entonces, un aumento de la temperatura aumenta la concentración del hidrógeno, desplazamiento hacia allá, por lo tanto, el hidrógeno aumenta, ¿no? Verdadero. ¿Está bien? Carbono al sistema es sólido. No se altera el estado de equilibrio. Verdadero. No hay desplazamiento, ¿no? Al disminuir el volumen del sistema, no se altera el estado de equilibrio químico. Delta N gas, ¿cuánto sale? 1 más 1 1. menos 1 nos queda 1. Entonces, el Sí se altera. sistema es alterado por cambios de presión o volumen. Es alterado por cambios de presión o volumen. ¿Está bien? Entonces esto sería lo incorrecto, ¿no? Al disminuir el volumen, ¿hacia dónde es el desplazamiento? Hacia la izquierda, ¿no? Al disminuir el volumen, el desplazamiento es hacia la izquierda. ¿Y eso qué significa? Que la concentración del hidrógeno gaseoso va a disminuir, pues, ¿no? Al adicionar el hidrógeno al sistema, ¿qué cosa nos dice? Al adicionar el hidrógeno al sistema, la concentración del monóxido disminuye. Al adicionar el hidrógeno, desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? La concentración del CO gaseoso también va a disminuir. Verdadero, ¿no? Al disminuir la temperatura del sistema, disminuye el valor de la constante de equilibrio. Verdadero, ¿no?
Disminuye el valor de disminuye la temperatura, se va hacia la izquierda, ¿no? ¿Está bien? Se favorecen los reactantes, ¿no? Se favorecen los reactantes. Bueno, esto ya para que practiquen, ¿no? Avancemos algo de ácidos. Tienen más casos, ¿no? Parecidos. Para que practiquen ustedes, completen el resto. Entonces veamos ahora. Ácidos y bases, ¿no? Ujú. Ácidos y bases los tenemos a diario, ¿no? En los frutos cítricos, las fresas, maracuyá, limones, naranjas, mandarinas y otras frutas selváticas, ¿no? Camu camu, etcétera, ¿no? Las bases también de modo natural, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las bases naturales o álcalis? También los tenemos en frutos también, ¿no? La cáscara de plátano, por ejemplo, es rica en hidróxido de potasio, ¿no? Por eso esa cáscara es áspera al paladar, ¿no? Bueno, esto ya, la teoría de ácidos y bases tiene sus orígenes, pues, desde Boyle, Charles, Gay-Lussac, Arrhenius, ¿no? ¿Qué se sabía de los ácidos? Se supone de los ácidos fuertes, ¿no? Sulfúrico, nítrico, perclórico, que disuelven muchas sustancias. Las bases cumplen el mismo papel, descomponedoras de materia orgánica y descomponedoras de materia mineral. Esa es la característica, por eso son muy usados en la actividad minera, ¿no? Porque al desagregarlos también pues, se posibilita darle mayor valor agregado al producto, ¿no? Bien, ahí tienen parte de la historia. En general tienen sabor agrio los ácidos, cambian al rojo el color del papel de tornasol. El indicador de fenolftaleína es incoloro, ya han visto eso ustedes en titulaciones de ácido-base. Reaccionan con los metales activos. Una manera de identificar los ácidos es la reacción con metales activos que libera hidrógeno, ¿no? ¿Bien? Los más simples, los más sencillos, sin duda, son los alcalinos y los alcalino-térreos, ¿no? Reaccionan con los carbonatos y bicarbonatos. Es una característica, ¿no? Para diferenciar un ácido de una base. Entonces, los ácidos reaccionan con carbonatos y bicarbonatos, liberando hidrógeno, ¿no? Esto de acá, ¿no? Liberando el dióxido de carbono que
Este causa efervescencia, pues, ¿no? ¿Qué cosa es la efervescencia? La formación de espuma cuando mezclamos con el agua, ¿no? Por ejemplo, un Alka-Seltzer. Un Alka-Seltzer o una sal de Andrews la mezclan con el agua, inmediatamente sale la espuma, ¿no? Pero es una espuma, ¿por qué? Provocada por el CO2 que empuja toda la masa líquida, pues, ¿no? Neutralizan a las bases formando sales. Ácidos hay de 3 tipos, pues, ¿no? Clases. Ácidos hidrácidos, ¿no? Ácidos hidrácidos. Ya saben, el HCl acuoso, por ejemplo, el H2S acuoso. ¿Está bien? Esos son los ácidos hidrácidos, pues, etcétera, ¿no? HBr acuoso. Son soluciones, ¿no? Están también los ácidos. ¿Qué ácidos? ¿Qué otros ácidos? Están también, pues, los ácidos oxácidos, ¿no? ¿Cuáles son los ácidos oxácidos? El HNO3, por ejemplo, el ácido sulfúrico, los más fuertes ahí, el HClO4, por ejemplo. Hay otros que son débiles, como el ácido fosfórico, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Primero los más conocidos, el débil, que es el ácido fosfórico usado en agricultura. Y después también los ácidos carboxílicos, ¿no? Son 3 tipos de ácidos, ¿no? ¿Está bien? Y los ácidos carboxílicos, que tiene la estructura, como ejemplo, el más conocido, CH3SOH, el ácido acético, ¿no? Puede haber otros, ¿no? Puede haber otros. El ácido oxálico, por ejemplo, ¿no? COOH 2 veces. Etcétera, ¿no? Esos son los 3 tipos de ácidos que puede haber, con los cuales nos encontramos, o incluso puede haber funciones químicas que contengan a estas funciones químicas ácidas, ¿no? Por ejemplo, en los compuestos orgánicos están los aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Los aminoácidos tienen el grupo amino, característico de las bases, y el grupo carboxilo, ¿no? Puede haber hidroxiácidos, cuando tiene el grupo OH, ¿no? Cuando el grupo carboxilo está acompañado de también en otros carbonos con el grupo OH. Puede haber ácidos saturados y ácidos insaturados también, ¿no? Cuando la cadena lateral de repente tiene presencia de enlaces dobles, ¿no? Las bases, por el contrario, como dice acá, tienen... ¿Pero cuántos tipos de bases hay? Dentro de las bases, ¿cuántos tipos de bases hay? Las bases también tienen, una de ellas serían los hidróxidos, ¿no? Que tienen la fórmula general MOH, M, pues, ¿no? Bases o álcalis, ¿no? Otras que son el amoníaco y las aminas, ¿no? Amoníaco, NH3 y aminas, ¿no? Las aminas, por ejemplo, puede ser CH3, NH2, por ejemplo, ¿no? O puede haber otras, ¿no? CH3, NH, CH3. Bueno, eso ya es variado, ¿no? Aminas primaria, secundaria o terciaria.
Y luego están en este caso, las amidas, ¿no? Las amidas, que tienen la estructura, ejemplo, CH3CO, NH2, por ejemplo, ¿no? HCO o NH, CH3, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá etcétera y acá etcétera, pues, ¿no? Pero ya hay que saber por lo menos las estructuras de las especies que tienen comportamiento básico en medio acuoso, ¿no? En sistema acuoso. Las bases, a diferencia de los ácidos que son agrios, son de sabor amargo, ¿no? Son ásperos al paladar. Cuando hablamos de los ácidos que son débiles o las bases débiles, solamente con ellos se puede, con ácidos y bases débiles, se puede poner o se puede degustar. No te vas a poner a degustar si tienes hidróxido de sodio concentrado o de repente ácido sulfúrico concentrado, ¿no? Ni se te ocurra, ¿no? Inmediatamente vas a sufrir grandes heridas, pues, ¿no? Por la reacción con estos materiales que descomponen materia orgánica y materia inorgánica. Dice, sus soluciones son resbalosas al tacto, ¿no? De modo semejante a las dispersiones de jabón o detergente. Cambian a azul el color del papel de tornasol rojo y colorean de rojo grosella al indicador de fenolftalina. También neutralizan a los ácidos formando sales, ¿no? Definiciones de ácidos y bases, hay varias, ¿no? Vamos a ver las más prácticas, pues, ¿no? Pero si te metes a un libro de química inorgánica vas a encontrar más cosas. Entonces no se te sugiere eso. Pero de repente un libro de química inorgánica, si es que vas a hacer un trabajo relacionado con actividad minera, de repente ahí sí, pues, ¿no? Entonces hay que estudiar con mayor profundidad las teorías de ácidos y bases con respecto a la actividad minera, ¿no? Según Arrhenius se basó pues en las soluciones acuosas. Y para eso hizo mediciones de la conductividad eléctrica. Para decir, el ácido es fuerte, el ácido es débil, tal como lo que ustedes supuestamente han hecho en sus procesos de electrólisis, ¿no? O de producción de celdas galvánicas. O cuando vieron el experimento de conductividad eléctrica, ¿no? Bien, entonces, según Arrhenius, un ácido solamente puede desprenderse de sus hidrógenos para formar, liberando iones de hidrógeno, ¿no? Dices, por medio del agua solamente se dispersan liberando sus iones de hidrógeno. Liberando, ¿no? Ahí está liberado. Acá proceso irreversible. Entonces acá según esto, entonces el HCl acuoso, sistema de alta conductividad eléctrica, ¿no? De alta conductividad eléctrica. En cambio, este sistema que es reversible, según Arrhenius, sistema de baja conductividad eléctrica, ¿no? Sistema de baja conductividad eléctrica. Acá también, sistema de alta conductividad eléctrica cuando nos da una reacción irreversible, ¿no? ¿Qué significa eso? Que esos sistemas van a conducir intensamente la electricidad, por lo tanto un foco se va a encender intensamente, pues, ¿no?
En cambio, cuando es un electrolito débil, ya el foco no se enciende mucho, pues se enciende apenita, ¿no? En medio acuoso son ácidos fuertes en medio acuoso, en medio acuoso, en medio acuoso. Aquí tenemos esto, ¿no? El ácido perclórico más fuerte que el ácido yodhídrico, el ácido yodhídrico más fuerte que el ácido bromídrico, el ácido bromídrico más fuerte que el HCl más fuerte que el ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico más fuerte que el, en este caso, que el ácido nítrico, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, el estado de oxidación más alto, que 7, lo tiene solamente el ácido perclórico, y ese es el ácido más fuerte, pues, ¿no? Después, los ácidos hidrácidos son más fuertes que el ácido sulfúrico y que el ácido nítrico, ¿se dan cuenta ahí? ¿Qué significa eso? Que cuando están en medio acuoso se ionizan en mayor cantidad, ¿no? Dando mayor cantidad de iones hidrógeno en solución. Limitaciones del concepto de Arrhenius. Define ácidos y bases solo en solución acuosa. Experimentalmente no existe en solución acuosa el ion H+. Entonces es algo que no puedo explicar, ¿no? No supo explicar por qué aparece, ¿no? El ion hidróneo. ¿Está bien? Porque según él, debería desprenderse el ion hidróneo y estar en la solución de esas cosas, ¿no? Pero no, no se encuentra eso, se encuentra el ion hidróneo. Acá la definición de base de Arrhenius, ¿qué cosas nos dicen? Es la sustancia que al disolverse en agua libera o desprende sus iones estructurales o H- oxidrilos. Entonces, según Arrhenius, las bases solamente pueden ser hidróxidos, ¿no? Hidróxido de sodio. Según Arrhenius, esa es su concepción, ¿no? Solamente pueden ser hidróxidos de los metales alcalinos o alcalinos térreos u otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un compuesto tiene carácter, colorea de rojo de azul al tornasol, colorea de rojo a la fentanilina? Eso indica su carácter básico, pero si no tiene en sus grupos, en su fórmula los iones OH-, Arrhenius ya no supo qué decir, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, que no tienen esto. Por ejemplo, amoníaco, ¿no? Por ejemplo, ¿quién más? La lejía, ¿no? NaClO-, acuoso. Es lejía, ¿no? O sea, no supo explicar el carácter básico de sustancias que no tienen en su estructura de su fórmula el ion hidróxido. Ejemplo, por ejemplo, se sabía el HCl que es un ácido, se sabía que el NH3 era una base, y resulta pues que al final se forma una sal neutra, ¿no? Sal aloidea neutra. Y no hay necesidad de formación del agua. Entonces ese tipo de reacciones no las podía explicar Arrhenius, pues, ¿no? Entonces por eso es que tuvo que aparecer otra teoría. La teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Toda especie química capaz de donar un protón H+, formando así a una base conjugada, ¿no? A una base conjugada ¿está bien? Conjugada. Base es toda especie química capaz de aceptar un protón, formando así
un ácido conjugado, ¿no? Un ácido conjugado. ¿Está bien? Entonces más o menos sería así, pues, ¿no? HA más una base, de manera general, HA más una base, y al final, de manera general, podemos decir así, se forma, pues, esto, transfiere su protón para acá, esta es la base, ácido 1, base 2, ese protón se transfiere para allá, y de ese modo se va a obtener los otros productos que van a ser, en este caso, el BH+, que sería el, más el otro que sería el A-. Entonces dice, se forman los pares conjugados, ¿no? Entonces acá tenemos base 1, y acá el ácido conjugado, ácido conjugado 1, 2, ¿no? Ácido conjugado 2, y esta sería la base conjugada 1, pues, ¿no? Entonces, lo que tiene la misma numeración son las especies conjugadas, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Esto es ácido especie química capaz de donar un protón formando así una base conjugada, que sería A-, en el ejemplo es A-. Y cuando es base especie química capaz de aceptar un protón formando un ácido conjugado, ¿cuál sería? BH+, ¿no? ¿Está bien? BH+. Dice, cuando un ácido pierde su protón, se convierte potencialmente en una base, a la que se denomina base conjugada. Y viceversa, una base que acepta protones se transforma en un ácido potencial llamado ácido conjugado. Eso es lo que estamos ilustrando acá, pues, ¿no? ¿Está bien? En otras palabras, en la transferencia de protones H+, se forman los pares ácido-base conjugado, donde los componentes de un par conjugado nos dan la diferencia de un protón, ¿no? Un ácido de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, menos una base, el ácido menos base, es igual a un protón de diferencia, ¿no? Entonces, según Bronsted-Lowry, un ácido menos la base nos da estructuralmente la diferencia de un protón, ¿no? Ejemplos, CH3COOH y CH3CO menos, ¿no? Este es un par conjugado, O cuando tenemos el NH3 más, o con I, ¿con quién? Y NH4 más. Entonces acá también tenemos un par conjugado, ¿no? Y ahí notan la diferencia de que se diferencian, pues, esos pares conjugados se diferencian en un protón, pues, ¿no? Un protón H+. Y acá viendo ejemplos, ¿no? Toda base tiene su ácido conjugado y todo ácido tiene su base conjugada. Según la concepción de Bronsted y Lowry, ¿no? Pero eso no se cumple, por ejemplo, para teoría de Arrhenius, ¿no? Teoría de Arrhenius. Porque en la teoría de Arrhenius no se habla de pares conjugados, pues.
¿Está bien? Entonces ahí tienen ustedes los pares conjugados y vemos pues que el agua, ¿cómo aparece? En un lado está como ácido, acá está como ácido, como base, ¿no? Pero cuando está al lado, acá, está como ácido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya estamos hablando de anfoterismo, ¿no? Cuando una sustancia puede comportarse como base o como puede comportarse como ácido, ¿no? ¿Está bien? Ahí tienen ecuaciones de ionización, suponiendo que son reacciones reversibles, pero lo cual no es cierto para algunos casos, ¿no? Especie anfiprótica o anfotérica es aquella que se comporta como ácido o base frente a un ácido o base más fuerte que ella. Generalmente son sales ácidas derivadas de ácidos polipróticos. Como ejemplo tienen ahí el NaHS, el NaHCO3, el bicarbonato, o puede ser NaH2PO4, o el bisulfato, ¿no? KHSO4, etcétera, ¿no? Entonces pueden ser sales aloideas ácidas o sales oxisales ácidas, las llamadas anfipróticas, ¿no? El ácido fosfórico, por ejemplo, puede tener hasta 3 constantes de ionización, el ácido fosfórico, ¿no? Fuerza relativa de ácidos y bases. Si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Si un ácido es débil, su base conjugada será fuerte, ¿no? Pero recuerden que las fuerzas relativas de Bronsted y Lowry, de ácidos y bases también, y las de Arrhenius fueron, para hablar de la fortaleza, también se habla en función de la conductividad eléctrica, ¿no? Y ese es el mérito significativo que tuvo, pues, la teoría de Arrhenius, ¿no? Porque otros utilizaron su teoría para luego formular su propia teoría, ¿no? Entonces acá puede ver que el ácido, si el ácido es fuerte o débil, entonces ¿cómo será la base conjugada? Si el ácido es fuerte, la base conjugada es débil, ¿no? Débil. Pero si el ácido es débil, la base conjugada entonces será, base conjugada será fuerte, ¿no? Por ejemplo, HCl es acuoso, es fuerte, fuerte. Entonces Cl- es débil. En cambio, el CH3COOH es débil. Entonces, ¿qué van a concluir? Que su base conjugada, que sería CH3CO o menos, es fuerte. Por eso se dicen los pares conjugados
tienen fuerzas relativas opuestas, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá los pares conjugados tienen fuerzas relativas opuestas. Conjugados tienen fuerzas relativas opuestas, ¿no? Si uno es fuerte, el otro es débil. Si uno es débil, el otro es fuerte, ¿no? Y el otro criterio también es el criterio del valor numérico de la constante de equilibrio, ¿no? Si la constante de equilibrio tiende al infinito, entonces significa que el ácido es fuerte o la base es fuerte. Su proceso es prácticamente irreversible, ¿no? Pero si de repente la constante de equilibrio es menor que 1, entonces el ácido de repente es débil o la base es débil, ¿no? ¿Está bien? Igual acá, ¿no? Acá entonces los ácidos y bases fuertes tienen alta conductividad en solución acuosa. Los ácidos y bases débiles, por el contrario, al disociarse parcialmente, van a alcanzar un estado de equilibrio Entonces acá, tomando en cuenta la constante de los conceptos de Bronsted-Lowry, el agua se considera constante, ¿no? Constante. Por eso ya no está en la expresión de la constante de equilibrio caso A, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en la expresión de la constante de equilibrio no va la concentración del agua porque se considera que son constantes en sistemas diluidos, ¿no? Menores o iguales a 1 molar, ¿no? Bases débiles también hacen el proceso de ionización. ¿Está bien? Siempre sobre la base de trabajar el equilibrio. Acá también se puede hablar de los llamados alfas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos hablar del alfa, ¿no? Alfa, ¿qué cosa es? El grado de disociación o grado de ionización, ¿no? O grado de ionización. En este caso sería X sobre C sub 0, ¿no? Sobre C sub 0. Y también se puede hablar del porcentaje de ionización o disociación. Igual también a alfa multiplicado por 100%, ¿no? Entonces tú de acá puedes despejar X es igual a C sub 0 alfa, ¿no? Si es que quieres poner la expresión de la constante de equilibrio en función de alfa, ¿no? Igual, el alfa acá también sería igual. El alfa de B, por ejemplo, sería X sobre C sub 0, ¿no? Porcentaje de ionización sería simplemente el alfa de B multiplicado por el 100%. Entonces, X es igual a C sub 0 alfa sub B, ¿no? Que uno ya reemplaza en los problemas, ¿no?
Viendo valores de algunas constantes ahí, ¿no? Fíjense, la constante de ionización del agua prácticamente es pequeñísimo, ¿no? Son 16 ceros. Mucho, mucho, mucho menor que 1, ¿no? El HF, que es un líquido, caso A, 7 por 10 a la menos 14. Apenas se ionizan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a mayor valor de la constante, K sub A, mayor fuerza ácida. O a mayor valor de la constante K sub B, habrá mayor fuerza básica, ¿no? Bueno, eso lo descartamos ya, no nos interesa. Eso sería entrar a los detalles de querer ser químicos, ¿no? La última parte sí, ¿no? Porque tiene que ver con los pares conjugados, ¿no? Esto ya lo acabamos de ver. ¿Qué cosa es el grado de disociación o ionización? Determinación de caso A y caso B a partir del grado de disociación, siempre y cuando pongamos a X en función de alfa, ¿no? Y de esa manera ya tienen ahí ustedes las expresiones aproximadas, ¿no? De la constante caso A o de la constante caso B. No les digo que memoricen las fórmulas porque al menos que les pregunten en enunciado de verdadero o falso, ya es otra cosa, ¿no? Pero no les sugiero que memoricen esto, ¿no? Porque uno aplica de frente los porcentajes y el alfa, ¿no? Bien, el agua, por ejemplo, a 25 grados nos da un proceso que es endotérmico, ¿no? Más calor, ¿no? Esa es la ecuación de ionización, de autoionización del agua, ¿no? Entonces vemos que como es un equilibrio, esto será X, acá también será X. Entonces acá habrá una constante KB doble, que es igual a concentración del H3 o más por la concentración del OH menos a 25 grados Celsius. Esa constante del producto iónico del agua vale 1 por 10 a la menos 14, ¿no? K sub W se conoce como constante del producto iónico del agua, ¿no? La concentración del agua se considera constante, constante equivalente a 1. Y acá están haciendo toda la deducción, pues, ¿no? Pero al final, ¿qué cosa queda? Esto nada más, pues. ¿No? Constante del producto iónico del agua. A 25 grados vale ese valor de 10 a la menos 14, ¿no? Entonces acá si ustedes ya conocen todo eso, 1 por 10 a la menos 14, entonces pueden despejar la concentración del H3 o más igual a KB doble, ¿no? A 25 grados Celsius sobre la concentración del OH menos si es que le dan como dato, ¿no? O pueden despejar la concentración del OH menos igual a KB doble a la temperatura de 25 grados Celsius sobre la concentración del H3O más, pues, ¿no?
Y a 40 grados, fíjense, a 40 grados, ¿qué pasó? Que habíamos dicho que en procesos endotérmicos en el equilibrio, al aumentar la temperatura, aumenta también el valor de la constante, ¿no? Y eso lo observamos acá, ¿no? Cuando tenemos Kw a 40 grados Celsius, sale un valor de 3,8 por 10 a la menos 14, que es mayor que la constante Kw a 25 grados Celsius, donde vale solamente 1 por 10 a la menos 14. ¿No? ¿Estamos? ¿Para qué nos sirve la escala del agua? Nos sirve para determinar la escala de pH. Aplicando menos logaritmo de a Kw. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Vamos a tener menos el logaritmo de Kw igual a menos el logaritmo del producto iónico del agua por la concentración del OH menos. Y eso vale, y eso es igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 14. Por lo tanto, ahora tenemos pKw igual a menos el logaritmo de la concentración del H3 o más menos el logaritmo de la concentración del OH menos, y todo eso vale 14, ¿no? 14. ¿Pero esto qué cosa viene a ser? Esto es el pH. Más, ¿qué cosa es esto de acá? El pOH. Igual a 14 en sistemas acuosos diluidos a 25 grados, ¿no? En sistemas acuosos diluidos a 25 grados Celsius, ¿no? Esto también esto es en función de Arrhenius, pero podríamos poner en función de Bronsted-Lowry y sería menos logaritmo de la concentración del H3 o más, ¿no? Dice una concentración de HCl igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, es prácticamente una solución neutra, ¿no? Donde el pH es igual a 7. Solución neutra a 25 grados Celsius, ¿no? Ahora también, ¿qué más podemos sacar de esos logaritmos? También podemos sacar entonces concentración del H más igual a la concentración del H3 o más igual a 10 a la menos pH, ¿no? ¿Y el pOH? El pOH ya está definido. pOH igual a menos el logaritmo de la concentración del OH menos. Entonces, la concentración del OH menos va a ser igual a 10 a la menos pOH, ¿no? Entonces, Sorensen fue el primero en medir la basicidad, ¿no? Entonces, expresando una escala logarítmica. Y según eso se determina la escala de pH, donde si la solución tiene un pH menor que 7, entonces vamos a tener ahí, en el rango de concentraciones 0,1 molar, 0,0 molar a 1 molar, que la solución es ácida cuando el pH es menor que 7. Si es igual a 7, entonces sistema neutro, ¿no? Sistema neutro. Solamente cuando es 7. En los otros ya es solución ácida si va hacia la izquierda y solución básica si va hacia la derecha. A medida que aumenta el pH, aumenta la alcalinidad, ¿no?
o basicidad. Soluciones neutras, cuando la concentración del OH menos y del ion hidrógeno son iguales, ¿no? Ácidas, cuando la concentración del ion hidrógeno es mayor que la concentración del ion OH menos. Básicas o alcalinas, cuando la concentración del ion hidrógeno es menor que la concentración del OH menos. Y ahí tienen los rangos, ¿no? Bueno, eso ya es lo que hemos visto. pH más pOH en sistemas diluidos, en sistemas acuosos diluidos, ¿no? En el rango de 0,0 molar a 1,0 molar, ¿no? ¿Está bien? A 25 grados Celsius, a 25 grados Celsius. Eso hay que recordar, ¿no? Solamente a 25 grados Celsius vale pH más pOH igual a 14. Ustedes ahí en cuánto valen el pH más pOH en esa temperatura que hemos visto hace un ratito de 40 grados Celsius, ¿no? Donde le dan el valor de Kw. Bueno, entonces pasemos listo porque ahí nomás nos quedamos ya. Acaben de estudiar esas diapositivas, ¿no? Profesor, el pH a mayor temperatura disminuye, será menos de 14. Claro. Ya ustedes tienen ahí ese pH a 40 grados, por ejemplo, ¿no? Porque el proceso es endotérmico, pues, ¿no? Recuerden que en un proceso endotérmico a mayor temperatura aumenta el valor de la constante y la escala de pH también se va a reducir, pues, ¿no? Porque ya no será 14, será menos, pues. Pero pH más pOH de repente sale 12. Y eso corresponde al sistema neutro, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la Inche? ¿Se encuentra? Presente, profesor. Jowan. No está Presente, Jowan. profesor. Presente, profesor. Juan. Juárez. Presente, profesor. León. Presente, profesor. López. Arana. Presente, profesor. López Milla. Presente, profesor. Lozano. Bueno, ya no existe Lozano. Martínez. Presente, profesor. Matos. Presente, profesor. Mejía. Presente, profesor. Mendoza. Presente, profesor. Mesa. Presente, profesor. Monsefú. Monsefú. ¿No está? Montes Lozano. Presente, profesor. Navarro Inga. Navarro. Tampoco. Obregón. Presente, profesora. Oroche. Presente, profesor. Ortiz. Presente, profesor. Padilla. ¿No está Padilla? Sí, sí, profesor. Presente. No se ha activado mi micro. Palomino. Presente, profesor. Pedraza. Sí, presente, profesor. Peralta. Presente, profesor. Quispe. Presente, profesor. Quispe Tenorio. Presente, profesor. Ramírez Vega. Presente, profesor. Reyes. Presente, profesor. Rodríguez Parreño. Presente, profesor. Ruiz Luna. Presente, profesor. Salazar Reyes. Presente. Salcedo Martínez. Presente, profesor. Bien, ¿quiénes no están? A ver, Navarro.
Navarro no está. Monsefu. Tampoco. Y Lozano que ya no viene, ¿no? Ya está retirado. Bueno, ahí quedamos, muchachos. Gracias. Hasta la próxima. Vayan avanzando todas las tareas que tienen. Ok, profesor, muchas gracias. Cuídese. Gracias, gracias. Hasta luego, Ustedes profesor. también. Gracias a usted. Gracias, Profesor. Buenas tardes, que les vaya bien. Cuídense, cuiden su familia también. Gracias, jóvenes, por esos buenos deseos.